Domingo, 4 de agosto. Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Bienvenidos a la lectura de la lección de escuela sabática y los comentarios del Espíritu de Profecía. Lee Marcos 7, 1 al 13. ¿Qué verdades relevantes son presentadas aquí? Marcos 7, 1 al 13. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y, el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Imagina que un niño estudia este relato en su clase de escuela sabática y, al volver a su casa, le dice a su madre que no es necesario lavarse las manos antes de comer, pues Jesús así lo dijo. Sin embargo, esta historia no se refiere a la higiene. En los días de Jesús, había muchas personas muy preocupadas por la pureza ritual. En el periodo intertestamentario, la idea de lavarse las manos para permanecer ritualmente puro se había extendido entre la gente común, aun cuando en un principio estas reglas se aplicaban en el Antiguo Testamento solo a los sacerdotes, Éxodo 30, 17 al 21. De acuerdo con este concepto, los líderes religiosos se quejan a Jesús de sus discípulos. Jesús no contesta directamente la pregunta que le hacen. En lugar de ello, defiende a sus discípulos mediante una respuesta compuesta de dos partes. Primero, cita las palabras de fuerte reprensión dirigidas por Isaías a la nación que honraba a Dios de labios, pero cuyo corazón estaba lejos de él, Isaías 29:13. La cita de Isaías es seguida por la condenación de las tradiciones humanas que ocupan el lugar de los mandamientos divinos. En la segunda parte de la respuesta, Jesús menciona el mandamiento de Dios que ordena honrar a los progenitores, Éxodo 20:12, es decir, cuidar de ellos cuando son ancianos, y contrasta esto con una tradición religiosa de acuerdo con la cual uno podía dar algo a Dios, una ofrenda, corbán, y seguir usándolo para uno mismo, pero denegar su uso para sus padres ancianos necesitados. Uno puede apenas imaginar la situación, lo siento, padre, me encantaría ayudarte, pero ya doné el dinero al templo. Este es el tipo de hipocresía que Jesús ataca sin concesiones. Ellos habían colocado las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios, haciendo lo cual habían pecado. ¿Cuál fue entonces la respuesta a la pregunta de los fariseos? La respuesta de Jesús implica que no encuentra convincente la insistencia de ellos en la purificación ritual de las manos como necesaria para estar en armonía con la voluntad de Dios. En lugar de ello, su respuesta claramente apoya los mandamientos de la ley de Dios frente a las tradiciones humanas. Ver también Marcos 1:44, 7:10 y 11, 10:3 al 8, 12:26 y 29 al 31. ¿Podríamos tener algunas tradiciones que tal vez estén en conflicto con los principios de la ley de Dios? De ser así, ¿cuáles podrían ser? Marcos 1:44.
Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Marcos 7:10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y, el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Marcos 7:11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Marcos 10:3-8. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio, y repudiarla. Y respondiendo Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Marcos 12:26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Marcos 12:29-31. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Comentarios del espíritu de profecía. Entre las observancias que con más rigor se imponían, estaba la de la purificación ceremonial. El descuido de las formas que debían observarse antes de comer, era considerado como pecado aborrecible que debía ser castigado tanto en este mundo como en el venidero, y se tenía por virtud el destruir al transgresor. Las reglas acerca de la purificación eran innumerables. Y la vida entera no habría bastado para aprenderlas todas. La vida de los que trataban de observar los requerimientos rabínicos era una larga lucha contra la contaminación ceremonial, un sinfín de lavacros y purificaciones. Mientras la gente estaba ocupada en distinciones triviales, en observar lo que Dios no había pedido, su atención era desviada de los grandes principios de la ley. Cristo y sus discípulos no observaban estos lavamientos ceremoniales y los espías hicieron de esta negligencia la base de su acusación. No hicieron, sin embargo, un ataque directo contra Cristo, sino que vinieron a él con una crítica referente a sus discípulos. En presencia de la muchedumbre, dijeron, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan, el deseado de todas las gentes. Páginas 360 y 361. El celo por Dios que aparentaban los sacerdotes y rabinos era un simulacro que cubría su deseo de ensalzamiento propio. El pueblo era engañado por ellos. Llevaba pesadas cargas que Dios no le había impuesto. Aún los discípulos de Cristo no estaban completamente libres del yugo de los prejuicios heredados y la autoridad rabínica. Ahora, revelando el verdadero espíritu de los rabinos, Jesús trató de libertar de la servidumbre de la tradición a todos los que deseaban realmente servir a Dios. Hipócritas, dijo, dirigiéndose a los astutos espías, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Más en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Las palabras de Cristo eran una requisitoria contra el farisaísmo. Él declaró que al poner sus requerimientos por encima de los principios divinos, los rabinos ensalzaban más que a Dios. Los diputados de Jerusalén se quedaron llenos de ira. No pudieron acusar a Cristo como violador de la ley dada en el Sinaí, porque hablaba como quien la defendía contra sus tradiciones. Los grandes preceptos de la ley, que él había presentado, se destacaban en sorprendente contraste frente a las mezquinas reglas que los hombres habían ideado, el deseado de todas las gentes. Páginas 362 y 363. Todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la Iglesia, o las tradiciones de los padres, presten atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo, en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres, el deseado de todas las gentes.
Página 364. Gracias por acompañarnos en el estudio de la lección de esta nueva semana. Esta es una producción del Ministerio Mensaje Adventista. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte nuestras publicaciones para que el mensaje pueda llegar a más personas. Te deseamos una feliz semana. Que Dios te bendiga.